A continuación, mujeres que conquistan. Bendiciones y bienvenidos una vez más a este programa Mujeres que Conquistan. Estoy muy contenta porque este mes ha sido de mucho aprendizaje, un mes de mucha ayuda también, no solo para nosotros, sino también para mucha gente. Estuvimos compartiendo acerca de las discapacidades, las distintas discapacidades que nosotras como mujeres que conquistan tenemos que conocer para poder ayudar también. Y hoy acá estoy con la licenciada Cecia. Gracias, Cecia, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues muy bien, ¿verdad? Muy contenta de poder compartir en la mayor medida posible, ¿verdad? Conocimiento que les sea práctico, conocimiento que les ayude a su diario vivir. Sí, gracias, Cecia, por estar acá apoyándonos. El conocer acerca de estos temas realmente es muy importante porque a nosotros Dios nos ha llamado para ir y ayudar. Y a veces nosotros nos enfocamos solo en ayudar a las personas de la misma congregación o como que es un círculo que es solo entre nosotros, ¿verdad? Y yo creo que Dios nos está llamando para ir y ayudar al necesitado. Y el necesitado está en todos lados. Entonces, ¿qué piensas tú como psicóloga que nosotras estemos enseñando este tipo de temas a un pueblo cristiano acá en Guatemala y en el mundo? Bueno, antes que nada, gracias de verdad por tomarse el tiempo también de ver este segmento que sin duda será de mucha bendición, de mucho conocimiento y de mucha ayuda para ustedes y los demás, como tú bien lo mencionabas. Hablar de estos temas realmente yo creo que nos abren puertas, ¿verdad? Nos abren puertas espirituales, nos abren puertas sociales, nos abren puertas de conocimiento. A veces creemos que dentro de la religión solo van estos temas, ¿verdad? Y lo demás es secular, lo demás es mundano, ¿verdad? No, la sociedad es una gama de conocimientos, es una gama de alternativas, es una gama de cuestiones sociales que debemos de conocer, ¿verdad? Hablar del tema de discapacidad es más común y más normal de lo que creemos y pensamos, y tenemos que estar informados, ¿verdad? Hay un texto en la Biblia que dice que el pueblo de Dios a veces padece, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Entonces necesitamos informarnos, y no solo en el ámbito espiritual, sino en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito académico. Sí, y eso es muy importante porque nos dejaron en este mundo para realmente conquistarlo, para conquistar muchas cosas, y el conocer este tipo de temas nos ayuda a nosotros a ser más humanos, a tener más sensibilidad. Y hoy en día a veces la gente está muy fría acerca de estos temas. Y aquí pues cualquier tipo de gente, no solo gente de alguna religión o secular, sino a veces hay más frialdad. Y cuando uno mira una necesidad, solo mira uno una más dentro del montón. O con las noticias que uno mira a diario en los periódicos, cuántos muertos o qué pasó esto y lo otro, y uno como... Ya lo ve uno normal, ¿verdad? Ya es normal, y este tipo de temas, por lo menos a mí, me han, como que lo ponen a uno más sensible y con mucha gratitud, porque uno voltea a ver a sus hijos y uno agradece lo que Dios le dio, y ese es el espíritu con el cual queremos transmitir esta información, estos programas, es para que nosotros tengamos agradecimiento con lo que tenemos, y nos enfoquemos en lo que tenemos, no amargarnos por lo que no tenemos. Así que el tema que vamos a compartir en este programa es un tema, siguiendo con esta serie de temas, en sí, lo que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se le llama como TDAH. ¿Qué es esto? Ok, muy bien. Este es un tema bastante usual, pero a veces no lo manejamos con este término, ¿verdad? El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, podemos empezar tal vez definiendo qué es un trastorno, ¿verdad? Un trastorno es un desequilibrio, un trastorno es una molestia, es una anormalidad en el desarrollo integral de mi persona.
un trastorno no es una enfermedad, tampoco es una discapacidad. El trastorno simplemente es un desequilibrio en algún aspecto cerebral, o es un desequilibrio en un aspecto conductual o emocional. Entonces, este trastorno, ¿verdad?, como bien lo dice su nombre, es de déficit de atención, es decir, afecta mi concentración, afecta mi memoria, afecta mi atención, ¿verdad? Y hablamos de hiperactividad a la actividad continua. A la actividad es como aquel niño, aquel adulto que tiene como un motor interno y no puede parar, ¿verdad? Eso le llamamos hiperactividad. Y también va ligado con impulsividad, ¿verdad? Tiempos de espera, no puedo esperar, siempre tengo que hablar, siempre tengo Desesperados. que... Correcto, ¿verdad? No, la impulsividad es como lo contrario a paciencia, a espera, ¿verdad? Entonces, este trastorno de eso se basa, ¿verdad? Hay un desequilibrio en estas áreas de atención, de actividad o impulsividad. ¿Y cómo detectamos esto? Porque ahorita que tú me mencionabas todas estas características, pensamos rápido en nuestros hijos o en nosotros mismos, ¿verdad? Que siempre estamos en actividad continua. Y a veces, como platicábamos anteriormente, a veces va uno al colegio y lo primero que te dicen es su hijo es hiperactivo. Y entonces uno llega con esta información. Y yo al principio, cuando me decían la palabra hiperactivo, lo que se me venía a la mente es, como decimos aquí en Guatemala, es muy pilas. Eso es lo que muchas mamás, ¿y qué te dijeron de tu hijo? Que es hiperactivo. ¿Y qué te dijeron de la tuya? Que platica mucho y que es muy hiperactiva. Y era muy fácil de decir el término. Correcto. Y muchas mamás no sabíamos qué nos estaban diciendo. Entonces, ¿qué es en sí esto? Cuando tú mencionas que es alguien que no puede parar. Y rápido pensamos, y muchos de nuestros hijos son así, pero ¿cómo detectar de lo que hoy estamos hablando? Cabe mencionar tal vez retomemos un poquito históricamente, ¿verdad? Leon Eisberg es el primero que da este término, ¿verdad? Pero él, antes de su muerte, aclara y dice, lamentablemente se está sobrediagnosticando, ¿verdad? Porque cualquier niño que como no me presta atención, entonces ya tiene este trastorno. Cualquier niño que corre mucho, ya tiene hiperactividad. Cualquier niño que no se sienta, que empuja, que pega, es hiperactivo. Entonces él dice, no, creo que debemos conocer más a fondo este trastorno y saber que tiene que ir ligado a muchos ítems de evaluación para decir, sí tiene un trastorno y no simplemente un problema de conducta, porque aparte está el problema de conducta, el problema de límites, el padre no pone límites, entonces el niño hace lo que quiera y en la escuela creen, ya tiene un trastorno. No, simplemente en casa no hay límites. Entonces es de conocer también que este trastorno va ligado específico con la conducta, pero hay que definir bien si es solo un problema conductual sencillo o ya es un trastorno. Cuando hablamos de trastorno quiere decir que hay una anormalidad en mi cuerpo. Yo hacía el ejemplo anteriormente, que es como cuando uno de mujer entra a la menopausia, ¿verdad? Que tu cuerpo naturalmente ya no produce muchas hormonas, entonces tú tienes que tomar hormonas para no sentir pues el famoso calor, el famoso agotamiento, el cambio de emociones, porque naturalmente tu cuerpo ya no está produciendo esa hormona. Así pasa con los chicos o adultos que tienen este trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Su cuerpo naturalmente no está produciendo la sustancia neuronal, la sustancia a nivel cerebral que baje estos niveles. Entonces a veces hay que medicar o a veces hay que acompañar con terapia conductual o psicoterapia para poder apoyarlo, porque a veces de la nada no va a mejorar, de la nada no va a haber un cambio. Entonces hay que estimular también esa hormona que el cuerpo no está produciendo, que usualmente es la dopamina. Entonces hay que estimularla con un fármaco para que logre estabilizarse. Y cuando te acaban de diagnosticar este TDAH, inmediatamente, ¿cuál sería el consejo como psicóloga para unos padres? Por ejemplo, que te digan, sí, ya hicimos los exámenes, no es solamente una conducta que no tiene límites, sino sí tiene. En ese momento, ¿cómo has visto tú reaccionar a las mamás, a los papás? Porque creo que tú has tenido que dar algún tipo de diagnósticos. Correcto. Así. Bueno, iniciemos quizás como padres, ¿verdad? A veces somos muy consentidores. Entonces, bueno, es mi hijo, se lo voy a permitir.
y entonces empiezo a romper límites. Pero como tú dices, bueno, cuando yo me doy cuenta que estoy tratando de poner límites en casa, cuando yo me doy cuenta que estoy tratando de mejorar la conducta de mi hijo, pero no hay una respuesta de parte de él, ¿verdad? Entonces yo ya acudo médicamente al pediatra y le digo, fíjese que mi hijo se está solo 1 segundo, 2 segundos sentado, él juega, él se arriesga, él trepa, él monta, él tira, él pega, no mide peligro. Entonces ya hay una actividad muy desordenada, ¿verdad? O anormal. Entonces yo puedo ir con cualquier pediatra, comentarle, y él puede referir, ¿verdad?, a algún psiquiatra, algún neurólogo, y tras un estudio cerebral como una tomografía, entre otros, ellos ya van a ver la actividad cerebral y van a decir así, en el lóbulo frontal falta dopamina, entonces sí es un trastorno, ¿verdad? No es solo sí, hay que medicar. Correcto. Entonces cuando el padre está dispuesto a decir, bueno, considero que mi hijo necesita ayuda, ahí ya tenemos un 50% ganado, porque el padre está dispuesto a atender esa necesidad. Ok, entonces viene el chico, a través de un estudio ya se evalúa y se dice si hay un trastorno, entonces el padre tiene que saber que un trastorno no es una enfermedad, no es una discapacidad, un trastorno es una anormalidad en mi cuerpo, en mis sentimientos, en mi conducta, es una anormalidad mental, entonces solo hay que regularla. Entonces, como de cajón que decimos los chapines, ¿verdad? Es primordialmente informarle al padre. Bueno, se evaluó esto, se evidencia esto, entonces empecemos a trabajar. Primero hay que saber qué tanta profundidad tiene esta falta de atención y hiperactividad. Si solo con modificadores conductuales yo puedo apoyar al niño, con psicoterapia puedo apoyar al niño, o necesito de un fármaco, que usualmente siempre va a ir acompañado de un fármaco, que ya el especialista como psiquiatra o neurólogo, él ya tiene pues toda libre, ¿verdad?, profesionalismo de poder medicar. Entonces, una vez medicado, el niño yo ya puedo empezar a llevar una conducta en él, ¿verdad? Yo ya puedo llevar un estilo conductual en él. ¿Y a qué edad se ha detectado este problema, este trastorno en los niños? ¿O no hay algún...? Ok. En el 2013, ¿verdad? Fue aprobado y sufrió cambios nuestro DSM-5 ahora, ¿verdad? Que es el manual de todo psicólogo. Es un manual estadístico de diagnósticos mentales o enfermedades mentales, y ahorita sufrió un cambio, ¿verdad? Que a partir de los 7 años yo puedo ya diagnosticar. De 7 a 12 yo puedo diagnosticar, antes no. Yo puedo decir, mi hijo como que va por ese camino, pero no le puedo decir a un chico de 3 años, 4 o 5, si tú tienes un trastorno de déficit por atención e hiperactividad. Yo necesito esperar su regulación, su conducta, su desarrollo, esperar de 7 a 12 para yo diagnosticar. O incluso hay adultos que hasta en la edad, ¿verdad?, valga la redundancia, hasta la edad adulta, se les manifiesta. Es manifiesto. Entonces hasta ese momento yo diagnostico, pero antes de los 7 no, y después de los 12 es de esperar la evolución de él. Pero, sí, porque en la edad de adolescencia también. Correcto, en la edad de adolescencia entonces se puede confundir con un cambio emocional u hormonal. Y ahora un adulto, ¿cuál sería el motivo por el que en su niñez y adolescencia no se manifestó nada, sino hasta la edad adulta? Hablemos de padres autoritarios, ¿verdad? Hay muchos hogares donde reprimen el sentimiento del niño, y el niño realmente tal vez tiene el trastorno, pero él mismo se reprime por el temor que hay demasiado castigo. Al niño con hiperactividad o déficit de atención, lastimosamente se le pega demasiado, porque se cree que él no quiere colaborar y realmente es su organismo el que no le permite lograr ese desafío, esa instrucción que yo le estoy dando. Entonces, usualmente a estos niños se les castiga demasiado. Entonces el niño ya tiene miedo hasta de parpadear, ¿verdad? Porque mi mamá me va a pegar, porque mi papá me va a pegar. Entonces, usualmente estos reprimen tanto que en la edad adulta es cuando se es manifiesto, ¿verdad? Y qué peligroso, porque platicando de la edad adulta, el haber sido reprimido en tu niñez, que creo que la niñez te marca toda tu vida. Y cuando en la edad adulta sacas esto, quizás ya estás casada, y esto podría llevar hasta un divorcio posiblemente. Correcto. Es impredecible realmente cuando yo puedo diagnosticar una discapacidad, es impredecible cuando yo puedo diagnosticar un trastorno. Este se puede dar a nivel de vida, ¿verdad? Pero como tú dices, de 0 a 5 años los psicólogos, ¿verdad?, sostenemos que es la formación de la personalidad.
uno pareciera que mi hijo de 1 mes no escucha, no siente, no ve, pero es cuando él está empezando a formar ese apego, esa personalidad, él está formando esa seguridad, ¿verdad? Entonces, como tú bien dices, si yo reprimo a mi hijo en esta edad, yo voy a hacer fijaciones, le llamamos nosotros, ¿verdad? Hay, por ejemplo, adultos que se chupan mucho el lapicero o tienden a fumar, porque en su etapa oral, por ejemplo, a los 2 años, 1 año, cuando todo es a la boca, la mamá está, no, qué asco, no sea sucio, eso está sucio. Entonces lo reprimen tanto, le pegan en la mano que él ya no puede explorar. Entonces él reprime y en la vida adulta él tiende a morder demasiado los lapiceros, él tiende a comerse las uñas porque él esa etapa fue reprimida. Entonces, así mismo hay que dejar que nuestros chicos se desarrollen de la mejor manera. En cada edad. Y hay que empezar a evaluar. Bueno, mi hijo tiene esta y esta y esta conducta. Empezarla a clasificar. Bueno, para mí, ¿qué es grave? Que le pegue a su papá. Ok, esta es grave. Que tire el azúcar, bueno, va a ser moderada. Por ejemplo, que me raye la pared va a ser leve porque es de su expresión, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo que clasificar las conductas que tiene mi hijo y no castigar y pegar en todas, sino solo en las graves. En esta moderada otro castigo y en esta leve otro condicionamiento para que la cambie. Entonces, desde ahí debemos empezar. ¿Qué conductas tiene mi hijo? ¿Cuáles de verdad yo no soporto? ¿Cuáles no tolero? Y empezar a buscar medidas y condicionamientos, ¿verdad? Un psicoanalista llamado Pavlov, ¿verdad? Históricamente para nosotros los psicólogos, muy importante, él hizo un experimento con unos animales, ¿verdad? Específicamente con perros. Él sonaba una campanita y el perro llegaba y le daba comida. Nuevamente sonaba la campanita y le daba alimento. Sonaba la campanita, luego al pasar los días solo sonó la campana, el perro llega y empieza a salivar. Entonces el perro ya estaba condicionado que después de la campana iba a haber comida. Sí. Entonces es ahí donde empieza la psicología, estímulo-respuesta. Entonces si yo condiciono a mi hijo que si después, por ejemplo, de hacer una conducta positiva, yo lo voy a estimular, él la va a querer hacer. Si después yo le digo, ¿verdad? Bueno, tú haces esto malo, va a haber esta condición, él lo deja de hacer. Pero tenemos que evaluar los 2 ámbitos. En este trastorno yo no solo me puedo enfocar en la conducta negativa y reprimir y castigar y omitir, no. Tengo que yo más bien enfocarme en la conducta positiva. Y a esa ponerle más atención. Entonces él ya no le va a importar porque como mami me pone atención cuando yo hago algo bueno, yo lo voy a querer hacer otra vez. Y el problema es que nosotros queremos solo omitir la mala, pegarle, castigarlo para que lo deje de hacer, y en las conductas buenas lo obviamos. Entonces inconscientemente el niño hace todo lo malo para llamar la atención. Él sigue este patrón, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho en cuenta. Condiciono para obtener la respuesta que yo quiero, ¿verdad? Tengo que condicionar y ser, como lo decimos, un poco astuto, ¿verdad? En saber cómo condiciono. Yo necesito alcanzar algo. Hay 2 caminos, por la buena o por la mala. Entonces yo tengo que ir jugando eso, no siempre castigar, sino voy a condicionar a mi hijo y voy a lograr el objetivo, ¿verdad? Es decir, mi hijo tiene un juguete y yo quiero que me lo dé. Lo más fácil es decir, si no me lo da, le pego. Sí. Y el hijo lo da, ¿verdad? Por supuesto, pero es más fácil decir, quiero ver, mira lo que tengo aquí, te lo voy a dar. Y él inmediatamente suelta ese y agarra el otro. Simplemente logré el objetivo, sin tanto castigo, ¿verdad? Y esos son como ejercicios que nosotros como padres podemos tener con los niños cuando nos han diagnosticado una hiperactividad. Ese es un tipo pero como dices tú, no se puede diagnosticar antes de los 7 años. Y hoy en día es tan ignorado todo esto que estamos platicando porque a cualquier niño es hiperactivo. Y uno no sabe ni siquiera de qué le están hablando, ¿verdad? Entonces, qué lindo es que hoy estemos comprendiendo que necesita algún niño ser incluso hasta medicado, porque lo que está es que necesitando algo para que lo equilibre y tener niños o adultos con hiperactividad, pero sacándole todo lo bueno y aprovechando como esa baterías todo el tiempo, ¿verdad? Esa energía. Yo creo que es muy bueno y es muy inteligente poder tener, por ejemplo, ser gerente de una empresa y tener algún tipo de líder o algún tipo de persona que está trabajando con el gerente y es muy hiperactivo. En vez de ponerle una X y tacharlo,
sacarle todo, ¿verdad? Todo el potencial, correcto. Todo el potencial. En este trastorno, ¿verdad? Las cosas positivas que podemos observar es va a tener súper liderazgo. Sí. Porque no tiene temor, porque su actividad lo da, porque su energía lo da. Puede ser uno de los primeros empresarios, se va a poder mover en esta sociedad, va a poder hacer trámites, va a poder hacer negocios, él va a poder canjear, calmar, porque él no se cansa. Entonces, cuando nosotros en aula vemos un chico que es con una actividad, digamos, diferente al de los demás, realmente deberíamos de sentirnos contentos y decir, es un potencial caminando, es un potencial que yo tengo y tengo que explotar y no reprimirlo, porque lastimosamente la vieja escuela es, el niño se sienta, yo soy maestro y el niño escucha, el niño hace planas, el niño sigue lo que yo digo y punto, yo soy la maestra, ¿verdad? Yo soy el padre y aquí yo mando, entonces tú vas a hacer lo que yo diga. Pero no, realmente el niño, cada niño va explorando y descubriendo. Entonces, por ejemplo, en aula, si mi alumno se está parando 10 veces, pero me está sacando el objetivo, que es la plana, la hoja de trabajo, ¿cuál es el problema? Yo creo que el problema somos nosotros, porque no lo podemos manejar. Porque nos han enseñado que como tiene que estar sentado, y realmente ¿qué está haciendo él de mal? Pararse. Y quizás termina más rápido que los demás niños, porque como pero su objetivo más... lo logra, ¿verdad? Entonces, hablar de déficit de atención, hablar de hiperactividad o impulsividad, hay varias escalas, escalas que yo vía internet puedo descargar, por ejemplo, escala de Conner, así ponemos, escala de Conner, y ahí nos tira listados y cuestionarios específicos para yo decir, mi hijo pareciera que sí la tiene o yo estoy confundido, porque no es lo mismo un niño activo a un niño hiperactivo. Y yo a todos los llamo hiperactivo. Y no, él es un niño activo o normal. Es un niño hiperactivo, ¿verdad? Y en este trastorno podemos clasificar 3. Es decir, mi hijo puede hacer que tenga un trastorno de déficit de atención simplemente. Es decir, no puede concentrarse, no tiene memoria, le cuesta esa atención prolongada y larga. Entonces, ¿en qué repercute? En que el niño le va a costar aprender a leer, le va a costar aprender a escribir porque su nivel de atención, eso requiere mucha concentración y él no la tiene. Entonces ese es un subtipo, digamos, de este trastorno. El otro es el predominante en hiperactividad e impulsibilidad. Es decir, mi hijo no puede terminar una actividad porque ya quiere otra. Empieza otra y la deja medias y empieza otra, ¿verdad? Se emociona demasiado. O estamos hablando y yo no he terminado ni la pregunta y él ya está contestando. Él, por ejemplo, estamos lavando los trastes y ni le quita el jabón, él ya quiere otro y ya quiere otro, ¿verdad? Entonces, realmente como psicólogos, ¿verdad? Tenemos que evaluar y él tiene que cumplir con ciertos ítems en la evaluación. Si él tiene 10, por ejemplo, yo digo, no, es un niño activo. Pero si él ya tiene 12 en la rama que yo estoy calificando, él sí ya es hiperactivo. Entonces lo refuerzo con un estudio médico y si yo veo que hay una normalidad, entonces sí, el niño es hiperactivo. Entonces no cualquier niño que molesta, que corre, que salta es hiperactivo. No. Tal vez están muy sanos y están muy activos. Correcto. Posiblemente su actividad es muy buena, pero no debo de confundir y tomarme el tiempo de decir realmente mi hijo es activo o mi hijo es hiperactivo, porque si hablamos de hiperactividad estoy diciendo mi hijo tiene un desequilibrio mental, un desequilibrio cerebral en la conexión sináptica, entonces yo tengo que saber cómo abordarlo, ¿verdad? Aquí me mandan una pregunta. Me dice, muchas madres se encuentran con este problema en el colegio y rechazan a los niños o a ellas mismas. ¿Y qué consejos podemos darles a las madres? ¿Cómo pueden ellas platicar con el maestro? Porque los maestros a la primera, como dices tú, tal vez no logran manejar a un niño con un liderazgo muy fuerte. Entonces, ellas son las que tienen en ese momento la discapacidad de tener liderazgo. Y cómo la madre, en vez de frustrarse, puede ir y hablar con el maestro. Correcto. Con estos chicos los que se recomienda es buscar actividades extra aulas también. Para que se cansen. Para que, por así decirlo, que se cansen, ¿verdad? Y que lleguen al aula y a casa un poco más descargados. Por ejemplo, hablemos de natación. Ese es el deporte que se liga precisamente con este trastorno, porque el niño se relaja, porque el niño se cansa, porque el niño aprende a descargar su energía, ¿verdad? Por medio del braceado y todo eso, ¿verdad? Entonces, hay otros deportes también, la equitación, por ejemplo, es muy buena para bajar ese nivel de ansiedad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué puede hacer la madre cuando detecta que hay algo anormal en cuanto a la conducta o la actividad de su hijo, ¿verdad?
Primero es acudir con un profesional, ¿verdad? A nivel público o a nivel privado, acudir con un profesional y manifestarle por qué ella está con la incertidumbre, si tiene hiperactividad, si tiene déficit de atención, qué pasa, ¿verdad? Entonces, ir con un profesional y plantearle que la tiene inquieta, ¿verdad? Primera. Y segunda, para apoyar a la maestra, poderle explicar las adecuaciones que ella hace en casa y decirle, bueno, mi hijo, la actividad de mi hijo es muy alta, entonces mire, yo en casa le pongo 2 actividades, mientras que a mi otro hijo solo una. Yo en casa lo pongo a colaborar. Entonces, ¿qué hacemos las maestras con este tipo de casos también? Poderles buscar un chalequito y es mi ayuda en clase. Entonces, él me reparte hojas, él me reparte goma, él me reparte, entonces yo lo canso y lo apoyo y lo ayudo, ¿verdad? Porque yo necesito tomar en cuenta el liderazgo de este niño, que realmente todos lo señalan como negativo, es que molesta, es que no se sienta, es que trepa, es que escala, insoportable, es insoportable, no lo tolero, pero realmente yo necesito estimularlo, yo necesito que él colabore en clase para sentirse parte de, ¿verdad? Y algo muy importante, muy importante y primordial, es como su mundo gira a una velocidad más alta que la mía. Sí. Cuando yo le dé una instrucción o cuando yo desee conseguir un objetivo con él, primero es agarrarlo un poquito, no tan fuerte, pero que él se ubique en tiempo y espacio. Bajarme a su nivel, agacharme y verlo a los ojos y decirle, hijo, escúchame, mírame. Entonces él para un poquito. Para un poquito, ¿verdad? Cuando él ya me fija, yo le digo, cielo, necesito que haga esto y esto. ¿Está entendido? Ok. Y que sí. Pero si él está corriendo, yo, mi hijo, por supuesto que no me va a poner atención. Sí. Y yo digo, es que tan rebelde, es que no me hace caso. No. Paremos su mundo un momento, le doy la instrucción, le hablo y continuamos, ¿verdad? Entonces él también, su actividad va a tratar de darle un respiro, ¿verdad? Y esto mismo puede ser de ayuda para los adultos, o para los adultos es otro. Con los adultos yo considero que es más fácil porque ya existen herramientas, ¿verdad?, que nos ayudan a nosotros como ejercicios lógicos, ejercicios con el simple hecho de resolver un crucigrama en el periódico. Eso requiere de atención y concentración que los va estimulando, ¿verdad? Entonces con un adulto es de cierta forma más fácil porque comprende en qué está fallando y comprende cómo lo puede mejorar. En cambio, un niño solo siente y desordenadamente lo manifiesta. Entonces, pero sí, muchos de los adultos necesitan también medicamento, ¿verdad? Es como, por ejemplo, el que tiene trastorno al dormir, que no duerme, que se levanta 15 veces en la noche, etcétera. Entonces necesitamos medicarlo, necesitamos tomarle un fármaco que lo tranquilice. Asimismo son los adultos, necesitan estar acompañados de algún fármaco que vaya estimulando y apoyándole a lograr esto, ¿verdad? Y lo equilibre. Y lo equilibre. Aquí hay otra pregunta que nos mandan, dice, bendiciones, quisiera saber si es recomendada la Ritalina. A mi hijo se la recetaron hace un año, gracias. Okay, sí, perfecto. Ese es un fármaco muy conocido, ¿verdad? La Ritalina, que es la más utilizada acá en Guatemala. Pero, como les digo, esto tiene que ser después de un estudio médico donde determine que él necesita dopamina, que él necesita noradrenalina o serotonina, que incluso va asociada. Lo que él necesita, entonces ya el médico evalúa y dice, bueno, vamos a dar esta dosis, ¿verdad? No cualquiera que oiga ahorita salga corriendo a comprar. Y es muy peligroso porque cuando hablamos de sustancias cerebrales, neuronas, conexiones sinápticas y sustancias, es por ejemplo la bebida energizante que a veces uno toma. Esto tiende a subir la actividad, ¿verdad? A bajar, digamos, la dopamina, a subir la adrenalina, entonces mi cerebro funciona diferente. Entonces yo digo, es que me despertó, ¿verdad? No, aceleró mi actividad cerebral. Entonces, asimismo es estos fármacos que van a regular, ya sea a subir o a bajar estas sustancias, pero necesito cuidadosamente que un médico regule y un médico recete para yo realmente no estar afectando a mi hijo, porque yo creo que después de un niño que está mucho tiempo activo y le dan demasiada, ¿verdad?, dopamina, después mi hijo va a querer solo dormir, mi hijo va a estar pensando, dopado, ¿verdad? Qué importante es saber que los niños no pueden ser medicados a la ligera, ni que, por ejemplo, a veces oyen que la vecina le dio tal a su niño y se tranquilizó. Eso les va a funcionar, ¿verdad? No, y podemos optar por cuestiones en casa también, ¿verdad? Por ejemplo, hacer masaje con crema 2 veces al día.
masaje con crema en las piernas, en los brazos, acá en la sien, en la frente. Con eso tranquiliza Entonces con bastante. eso, 2 veces que yo lo haga al día, la actividad va bajando porque yo le doy un periodo de descanso a su actividad, ¿verdad? O algunas otras actividades como que me ayuden los quehaceres de la casa. Yo necesito buscar adecuaciones para que mi hijo, yo agotarlo de cierta manera. Y por ejemplo, podría ser el caso que si la madre consumió, mientras estaba el bebé en el vientre y consumió algún tipo de droga, puede ser también... Afectar, sí, según estudios, ¿verdad? Revelan que la nicotina es el factor, ¿verdad? El fumar es el factor más predominante en déficit de atención. Cuando el feto o el bebé está expuesto a este tipo de nicotina, cigarro, aunque la mamá otras, no sea la que... Aunque la mamá no sea la que consume, sí tiende a afectar esta parte frontal de nuestro cerebro, este lóbulo frontal, ¿verdad? Es el más afectado. Qué interesante, Ceci, haber estado compartiendo contigo este tipo de información. Y creo que para nosotras, como mujeres, es muy importante que conozcamos este tipo de temas y que pongamos en práctica realmente el amor de Dios. Porque si tú conoces a alguien que tenga esta hiperactividad o el déficit de atención, que es un trastorno, ya hoy vamos conociendo que no es únicamente como etiquetar a alguien, sino que vamos a pedir ayuda. Dios también dejó la ciencia para que nos ayudara. Posiblemente hay personas que estén pensando, no, si mi hijo o si alguien tiene esto, pues no le voy a recetar nada, no voy a medicarlo porque va a sanar solamente porque Dios lo va a sanar. Y creo que también ahí estamos como haciendo a un lado el conocimiento que Dios dejó. Y una de las señales del tiempo final, que es el que estamos viviendo, es que dice la Biblia que en el final de los tiempos la ciencia iba a aumentar. Y yo creo que está aumentando y va a seguir aumentando. Con todo esto que estamos platicando, que hay muchas, realmente hay muchas cosas que yo no había escuchado y yo me había quedado con lo de la hiperactividad, por ejemplo, con lo que todos decían, ¿verdad? Tu niño es hiperactivo y uno se va con la idea, es muy pilas. Eso es lo que uno piensa, pero nunca te dejan la solución ni te dicen, mire, debiera esto, ¿verdad? Así que hoy agradecemos también a Dios que permitió que personas tan lindas como Cecia, como Alan que estuvo acá, como también otras personas van a estar con nosotros ayudándonos en estos temas. No te pierdas la sintonía de este programa. Vamos a estar tocando también temas como el autismo, conocer de esto, que para nosotros es algo que a nosotros no nos puede pasar. Lo que le pase a la vecina o a quien sea, pero nosotros no. Y eso no es correcto. Tenemos que conocer, porque conocer también es crecer. Y es amar. Así que gracias, Cecia, por haber estado aquí con nosotros y habernos dado bastante de lo que tú tienes. Que pues Dios para te bendiga. mí un placer, ¿verdad? Un placer. Yo espero de verdad haber poder dado la información que a ustedes les sirva, ¿verdad? Y poderles aportar en la problemática, o poderles aportar en las observaciones que ustedes están haciendo, ¿verdad? Busquen un profesional, busquen estrategias para poderle apoyar, ¿verdad? No es a veces que el niño quiera comportarse mal, es que su organismo está desequilibrado y necesita la ayuda de nosotros los adultos para poder vivir una vida normal. También él, al igual que nosotros, se siente castigado, molesto, desgastado de que lo estén señalando, de que lo estén castigando, de que le estén pegando. Entonces, aportemos a la vida de nuestros hijos, a la vida de un adulto, en llevar una vida con calidad, ¿verdad? No solo una vida reprimida, una vida señalada, castigada, sino una calidad de vida que le ayude en todo su desarrollo y en su plenitud. Gracias, Cecia, por todo esto que nos has dicho. Y para terminar, solo rapidito, ¿hay algún colegio, algún lugar a donde puedan asistir? Si hoy alguna de nuestras amigas se ha identificado, porque yo he sabido de algunas mujeres que llevan a sus hijos de colegio en colegio y están cada año en un colegio, a veces 6 meses, y no lo soportan y lo sacan y lo sacan. ¿Hay algún lugar que tú como psicóloga puedas...? Sí,
lo que bien tú dices, este fenómeno se da mucho, ¿verdad? Mi hijo es tan molestón que entonces lo expulsan. Exacto. Y lo expulsan y lo expulsan, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay las adecuaciones necesarias, ¿verdad? Pero yo también como padre debo apoyar con informarme en que lo receten, exacto, ¿verdad? En que le den un fármaco que regule y en su alimentación, que es también otro aspecto importante. Pero podemos mencionar, por ejemplo, el Centro de Educación Álida España de Arana, podemos mencionar el Hospital Pediátrico, podemos mencionar varias instituciones que aportan adecuaciones a este tipo de casos. O bien usted puede buscar en internet, ¿verdad? A nivel nacional, y ahí saldrán específicamente direcciones, teléfonos, costos, de o colegios, si es gratuitos, incluso, ¿verdad? De colegios que hagan adecuaciones a este tipo de casos. Gracias, y entonces vamos a terminar este programa agradeciéndole a Dios por todo este tipo de información y pidiéndole también a Él que nos ayude a ser nosotros el instrumento para ayudar a todos estos niños y familias, porque un niño representa una familia. ¿Y por qué este tipo de programas están acá dirigidos a la mujer? Porque yo creo firmemente que una mujer representa un hogar. Donde quiera que haya una mujer, ella va a representar siempre un hogar, y una mujer es el motorcito de la casa. Cuando la mujer está de bajón, en la casa ni siquiera se cocina. Cuando la mujer está alegre, la casa brilla y la casa por sí sola habla. Entonces, qué importante es como mujeres nosotras, si tú eres madre y has reconocido alguno de los temas que estamos dando, y si tú reconoces que ese es tu caso, puedes escribirnos, puedes tener una ayuda más personalizada, pudiendo escribirnos y seguirnos en Facebook, en la página de Mujeres que Conquistan, escribir un mensaje, o a info@dimension7.tv. Puedes escribir y preguntarnos. Aquí está con nosotros la psicóloga Cecia y también el psicólogo Alan. Van a venir más también en los demás temas que tenemos por compartirles. Así que gracias Cecia, gracias a todos. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga abriendo los ojos y sensibilizando el corazón. Que Dios les bendiga. Mujeres que Conquistan.